Bueno, Haití y De su todo. drama, ya ustedes vieron todo. su titular. Y tenemos muchas cosas. ¿Qué tenemos? Bueno, ustedes recordarán la gran ilusión que despertó un personaje que fue un personaje enigmático, pero fue un personaje en la historia contemporánea de Haití, un personaje clave, claro. Y esto hay que recordarlo por lo siguiente. El embajador John Barlow Martin, que fue el embajador en la época del presidente Bush, en un momento determinado le dice a Bush, dé la oportunidad al presidente Kennedy de restaurar con las fuerzas americanas una democracia. Y Bush le dice que no, que él no tiene ningún interés en que fuerzas extranjeras le vuelvan a restaurar en el poder. Muchos años después, esta misma situación, lo que había ofrecido ese embajador, que tiene un libro que se debe leer hoy, que se llama Overtake by the Facts, El destino dominicano, el título en español no hace justicia ni al contenido del libro ni al título en inglés. Muchos años después, eso que se le propuso a Bush, se le propuso nada más ni nada menos que alerta a Jean-Bertrand Aristide, que tú debes conocer a ese personaje, debes recordarlo, lo importante que fue en un momento determinado como esperanza de esa república. Es interesante toda la historia de Aristide, porque en el año 2004, contra toda apuesta, habían personas que entendían que este iba a ser el señor que lo iba a arreglar todo allí, obviamente. Resulta que no fue así. Y yo recuerdo en el año 2004 haber escrito un artículo que se llamaba Utopías de Miseria. Se publicó en enero de 2004. El artículo más o menos tenía algunos párrafos y decía así: si bien la historia tiene un valor y el pueblo que la construye tiene derecho y orgullo, ello no significa que no haya que desmontar a los farsantes tiranuelos que, apoyados en mitos e ignorancia, desean construir un poder autoritario tratando de legitimar un falso liderazgo, aprovechando una efeméride de cuyo valor de libertad no ha sabido respetar como ejemplo pedagógico para un pueblo que lo necesita, Haití. Agregaba además lo siguiente, porque esto era en el bicentenario de la Revolución Haitiana. Agregaba lo siguiente: corría el año 1992 y el déspota de hoy era alabado como un héroe nacional por algunos izquierdistas del patio de las ideas dominicanas. Advertí en ese entonces que era un embaucador, que su modelo no era el modelo y que su lenguaje para el año 90 era de puro demagogo populista de los 60. Todos me cayeron encima. Ese artículo se titulaba Un pequeño Aristide ilustrado para la comunidad europea, publicado en media página del periódico Hoy en los tiempos de Cuchito Álvarez, de Mario Álvarez Dugan, que fue el mejor testigo de esto. Los años Sousa hicieron de Aristide un megalómano consumado. Bush Senior confiaba más en la CIA que en su madre y nunca le hizo caso al mandatario exiliado, porque tenía un informe confidencial de su estado mental que reposaba en la CIA. Ello explica por qué es Clinton que se lanza luego a la aventura de la llamada, lo que se llama en diplomacia, la Pax Americana, que en el caso de Haití era risible, de comedia tontonmacutesca. Aristide con los ojazos perdidos
ante el cristal protector, una banda presidencial en plan de solemnidad marcial y un aire de megalómano que desde 1994 hasta la fecha solo ha costado al pueblo haitiano sangre, confusión, muerte, dolor y manipulación religiosa. Bueno, más de ahí no puede ser, bien descriptivo esa parte, ¿verdad? Jean Bertrand Aristide está en la segunda parte, o en la tercera o cuarta ola de dirigentes que crearon toda una secuela de situaciones totalmente diferentes. ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué Aristide? ¿Por qué hablar de él? Porque en ese momento en Haití hubo una coyuntura de unidad. Porque se le creía el De unidad. Se le creía el redentor. Correctamente. Hubo una coyuntura de unidad. Y el pueblo haitiano, con el movimiento Lavalas, lo apoyó desde el punto de vista popular con mucha fuerza, porque la gente tenía una gran ilusión en lo que él había planteado. ¿Dónde se cayó la estrella de Jean Bertrand Aristide? La estrella... En lo de siempre. No, la estrella de Jean Bertrand Aristide cae porque en la historia haitiana hay una constante de autoritarismo recio, de una aparente democracia que comienza con democracia y al final termina con estilos autoritarios. Eso es una herencia de la historia de la revolución haitiana. Esa es una herencia. ¿Qué pasó con él al final? Bueno, lo que siempre pasa cuando los dirigentes no entienden el valor del poder y no entienden la fuerza que tienen, las ilusiones que crean en las masas. Esencialmente eso. Los norteamericanos pretendieron, Clinton en particular, depositaron en él un nivel de confianza para entender que podían, ¿cómo se dice?, buscarle una solución. Aquí hay que decir una cosa, esa desesperación de Clinton por ayudar a Aristide tenía mucho que ver también con el matrimonio Clinton. Tiene grandes recuerdos de Haití. Ellos su luna de miel la pasaron en ese país, en algún sitio en Leogán, no recuerdo dónde, y siempre han tenido una actitud de mucha solidaridad con el pueblo haitiano. Obviamente las malas lenguas hablan de una famosa mina de oro del hermano de Hillary, no sé qué. Bueno, eso serán chismes. Y se le atribuye mucho de beneficio en el ejercicio económico, de beneficio pecuniario, que no tiene que ver nada con el ejercicio de la función, sino beneficio propio. Bueno, entonces, en ese sentido, hay que también entender a esa población. Esa fue su gran ilusión en los años 90. ¿Qué pasó al final? O sea, ya hemos visto cómo lo que fue una gran quimera resultó ser un dirigente demagogo. Y hay que ver una constante interesante. No es casual que François Duvalier, padre, mejor conocido como Papa Doc, fuera un hombre religioso y antropólogo. Fíjate cómo en ese pueblo los líderes siempre tienen un cierto marco de tipo conceptual vinculado a la fe, vinculado a la creencia. Eso es un detalle muy interesante y muy curioso. La cosa es que ese capítulo concluye con una realidad que lo sobrepasó a él. En este momento no sé si sigue en Sudáfrica o volvió a Haití o está en Miami. Pero esa fue para ese pueblo que siempre anda en la búsqueda de alguna pequeña ilusión para replantear el problema de su propia nación. Ese punto en particular fue una de sus grandes ilusiones perdidas. Mira, la gran ilusión perdida, porque es que cuando se sale de Duvalier, padre e hijo, termina la ilusión y el movimiento Lavalas es lo que hace resurgir el canto de esperanza. Y como todo movimiento, siempre hay un as. Ese as fue Jean Bertrand Aristide.
pero ese Jean Bertrand Aristide tuvo sus momentos de gloria dentro de lo que fue ese movimiento y de lo que representó en 2 o 3 años ese resurgir de Haití, que había un poco de esperanza, que todo se desvaneció, porque ese es un pueblo que hereda ese totalitarismo y se generaron una serie de situaciones marcados por los intereses que se conjugó con la corrupción, con el desorden, con la falta de institucionalidad y dio al traste con una serie de dirigentes militares, una serie de sucesos que terminó hasta con un cantante que hizo un stripper, que es el cantante anterior. Martelly, o sea, cualquier cosa ha terminado de pasar en el vecino país de Haití, que perdió su institucionalidad y que estuvo matizado por Papadoc y por su hijo, que, ojo, terminó yendo a Haití, regresando. Al final. Le permitieron regresar. Cosa impensable. Sí, pero al final había una especie pero de... eso te explica que en los supuestos ensayos democráticos allí ha sucedido también el hecho de que una parte del pueblo, yo no sé si la mayoría, creo que no, pero que las dictaduras han tenido su nicho de población que ha apoyado eso. Frente al desencanto de las ilusiones y los cantos de sirena de otros dirigentes civiles, la gente vuelve un poco a la nostalgia de la dictadura. Y evidentemente habría que decir que en algunas circunstancias eso no solo le ha pasado a ellos, sino que aquí tú también sueles ver cómo hay algunos nostálgicos de lo que fueron los 30 años de la dictadura de Trujillo. Mucha gente dice si ha valido la pena todo el marco de la lucha de la democracia dominicana, etcétera, etcétera. Y normalmente hay que recordarle a los nostálgicos de las dictaduras que las dictaduras no son buenas y que distorsionan a los pueblos y que son injustas y que no respetan derechos. Sí, ok. Entonces, visto este análisis que fue un compendio de irnos, recuerden que la pasada semana nos fuimos al origen, ¿no? A conectar cómo surge Haití, cómo se da esa relación que marcó el año 1821 hasta el 44, cuando llegó la independencia, pero que previo a eso marcó Haití su revolución, su independencia de Francia, su papel tan amplio como profundo de esclavitud frente a... Esa fue la primera entrega, sí, donde hicimos un compendio de una isla y dos pueblos. Claro, y frente a lo que es la realidad, o sea, de dónde vinieron, de África, y que todo eso dio el traste hasta que llegó nuestra independencia. Bueno, por ahí anda un video. Que llegó hasta nuestra independencia y que evidentemente nosotros estamos muy claros. A propósito del África, por ahí anda un video un poco malévolo que no nos hace bien a nosotros y que lo vamos a analizar en el programa del miércoles que viene. No es bueno hacer un video diciendo lo que tengo al lado en la frontera es un sanitario y yo soy una sala de oro. Eso no es bueno, no tiene sentido. No hay que hacer leña del árbol caído. No. Y ahí hay una situación en la que nosotros no podemos tener la actitud de que hemos sido a lo largo de la historia los grandes vencedores. Esa no es la actitud de sentido de humanidad correcta. Una cosa es que ellos pretendan darnos en relación con ellos un rol que no nos corresponde y otra cosa es burlarnos de una situación humanitaria que de verdad llora ante los ojos de Dios. Así es. Bueno, vamos a la pausa. Frente a ese contenido, hemos pasado revista de esto, para entonces venir a nuevas situaciones, y interesante haber analizado dentro del contexto de los poderes, de los mandos, de la historia de su surgimiento, de la separación con nosotros, de la guerra, de la independencia nuestra, y ellos en Haití, nosotros aquí. Han pasado mucho
bajo la sombrilla de los Duvalier. Perdón, y una cosa que todavía no se ha analizado a veces con profundidad, y cómo la invasión de Boyer en el 22, con una serie de restricciones, agarra a este país, y esa es la tesis de historiadores como Hugo Tolentino Dip, Emilio Cordero Michel. ¿Que nos agarra que desprevenido? No. La invasión de Boyer en el 22, que promueve una gran migración a Santiago de Cuba de la clase media de la ciudad hacia Cuba. Ahí se fue lo más granado de una parte de la intelectualidad. El gran poeta cubano, José María Heredia, su madre, se fue en ese proceso migratorio a Santiago de Cuba. Y la invasión de Boyer nos agarra ya con un sentido naciente de identidad dominicana. Esos 22 años terminaron de forjar una actitud de la base de la dominicanidad. Había una determinación. Un espíritu que iba en ebullición. Había una determinación. Hasta que se conformó. Este país tenía ya una determinación, a pesar de la invasión de Boyer, este país tenía la determinación de ser una nación independiente. Entonces, frente a esto, hemos tomado la arista el centro de lo que fue el periodo de Aristide. Vamos a la pausa, regresamos con más contenido de este drama que vive Haití, que estamos analizando, evidentemente, por época, por parte, por situaciones dadas. Regresamos. ¿Qué tiempo nos queda?